Hola binario, yo soy Axel Romero y hoy te voy a enseñar a gestionar combinaciones. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente tú tienes pestañas ahí en tu Google Sheet. Estas pestañas yo las voy a llamar tablas, pero estas tablas puede que estén relacionadas y cuando generemos un reporte, pues vamos a querer enlazarlas. Ok, pues aquí te voy a enseñar un tema complejo e inicio con este tema complejo no porque quiera, y no tampoco te quiero estresar, pero se me hace fundamental para que después vayamos haciendo reportes magníficos. ¿A qué me refiero? Vamos a generar uniones. Para eso te voy a enseñar algo sobre left join, right join, inner join y cruzadas. Estos términos son de base de datos que por cierto tengo un curso, si tú eres más técnico, ahí te dejo el enlace para que vayas a aprender SQL Server desde cero. Pero aquí vamos a aprender algo de relaciones. Entonces, ¿a qué me refiero relaciones? Cuando tu información está relacionada, es decir, yo tengo un pedido y ese pedido tiene relación a un cliente, pues son datos relacionados, es decir, tabla 1, tabla 2, ¿existe relación? Bueno, en este caso quiero obtener el nombre del cliente para mostrarlo en un reporte. Aquí te voy a enseñar a utilizar esa combinación o esa gestión de combinación de datos entre dos o más pestañas, tablas en Google Sheet, ¿ok? Google Sheet no es la única herramienta a la cual nos podemos conectar. Podemos conectarnos a más, a base de datos, conectarnos a otro tipo de fuentes, pero la finalidad de este curso es conectarnos específicamente a Google Sheet. Así que si te interesa seguir aprendiendo datos conmigo, pues no se te olvide suscribirte y regalarme un like. Este es el reporte final que vamos a ver el día de hoy. Espero que te guste muchísimo y me lo puedes hacer saber con un comentario. Pues sin más, vámonos a nuestra computadora. Bien, binario, ya que estamos en Google, vamos a buscar Data Studio y yo creo que la voy a dejar aquí en esta parte como favorito porque es algo que vamos a estar ocupando pues casi en todo el curso. Vamos a darle aquí en la estrellita y voy a darle Data Studio. Así como tengo la de AppSheet, pues también voy a hacerlo aquí como Data Studio para que yo entre directamente. Vimos el reporte detallado de ventas, que es este. Ahora vamos a hacer igual, prácticamente lo mismo, pero con una mejor práctica. Pero yo quiero mostrarles las dos opciones, por si se les dificulta una, tienen otra opción, ¿vale? Al final de cuentas es el resultado. La manera en que lo hagan sí tiene mucha importancia porque también es el performance y el mantenimiento, pero pues no se compliquen. Al final la tecnología tiene varios caminos y lo importante es que el resultado se obtenga, ¿vale? Entonces aquí está la opción que yo recomiendo 100%. Para eso vamos a darle archivo y vamos a dar crear una copia, ¿ok? Y le vamos a dar copiar informe. Ya que se está copiando el informe con nuestra plantilla y demás, porque es lo que necesitamos y queremos, pues ahí está listo nuestro informe. Para eso voy a cerrar este reporte y voy a darle clic aquí. Entonces aquí necesitaría tener ya esa copia. Voy a darle refresh. Aquí está el reporte detallado de ventas y lo que no veo es mi copia. Entonces vamos a esperar un poquito, hay veces que tarda. Vamos a darle nuevamente refresh porque necesitamos ver esa copia. Y si no se ve, vamos a darle nuevamente clic aquí y vamos a obtener nuevamente esa copia. Vamos a darle clic en editar y en archivo y vamos a dar crear una copia. Ok, vamos a dar copiar y ya necesitaría estar aquí. No sé, la verdad es que si no se está actualizando, pero aquí ahora ya existe. ¿Sale? Copia de reporte detallado. Entonces aquí le vamos a dar reporte detallado de ventas y le vamos a dar paréntesis 2, que es la forma que yo recomiendo. ¿Ok? Para esto vamos a eliminar esta tablita. Vamos a dejar por el momento así nuestra plantilla tal cual. Y recuerden que estos nuestros datos que son DS de Data Studio Detail Sales. Si no viste el video, ahí está apareciendo la carta, ¿vale? Pero ahora yo les voy a enseñar a hacer algo que se llaman joins, que es súper importante cuando manejas información. Y también ahí está un curso de SQL Server un poquito más avanzado si es que te gustan las bases de datos. Pero bueno, vayamos a hacer esto que es en recursos
y vamos a ir a agregar nuestras fuentes primero, ¿verdad? Entonces vamos a darle clic ahí, ya tenemos esta que dice de Data Studio Detail Sales, que es como una vista formada por varias tablas o varias pestañas, pero ahora vamos a ocupar directamente las pestañas para no hacer los cálculos por esto que es Google Sheet, que no tiene nada de malo, pero es la manera muy práctica y también me gusta. Ya cuando lo entiendas te vas a volver súper experto. Entonces vamos a añadir una fuente de datos, seleccionamos hoja de cálculo de Google, seleccionamos Divisalmex, que es la base que estamos tomando, y vamos a ir a ocupar Order Header. Recuerden, esto lo vimos en el primer video, le vamos a dar añadir, se está añadiendo, ¿vale? Entonces nuevamente gestionar fuentes de datos y vamos a ir agregando así todas las tablas que vamos a ocupar para este desarrollo. Order Details, vamos a añadirla y ya que está añadida vamos a ir así una por una. Ahí está Order Details, Order Header. ¿Qué más tenemos? Tenemos también clientes, ¿no? Entonces es Customers. ¿Dónde está Customers? Me están apareciendo todas mis tablas y mis bases porque estoy conectado con la misma cuenta con la cual estoy gestionando mis fuentes, ¿vale? Ya están Details, Header, Customer, y me está faltando la de los productos para obtener la descripción de mis productos, ¿vale? Entonces aquí productos, aquí está. Y por último la de Financial Movement. Son bastantes como pueden ver, entonces sí se va a ver muy cool. Y vamos a tener mucho que practicar, ¿vale? Entonces, hoja de cálculo, Divisalmex y Financial Movements. Ya tengo todas mis fuentes añadidas. ¿Cómo puedo verlas todas? Nuevamente en recursos, gestionar fuentes, y aquí tengo todas estas. Probablemente para esta parte yo ya no ocupe la de Detail Sales, pero la vamos a dejar por el momento. Entonces, como hicimos la copia, por eso es que está apareciendo. Bien, ya tenemos nuestras fuentes. Entonces nuevamente en recursos, gestionar combinaciones. Aquí viene lo interesante, vamos a agregar una combinación y vamos a darle clic en Add a Blend, ¿ok? Le vamos a dar clic aquí y nos dice, ok, de todos tus recursos, ¿cuál es la que quieres tú agregar? Bueno, primero yo agregaría la de Order Header, ¿vale? Y aquí le voy a dar que sea pedidos, ¿vale? Y aquí en dimensiones voy a ir a agregar qué es lo que voy a ocupar de esta tabla, pedidos. Recuerden, esto solo lo estoy renombrando para Data Studio, no para Google Sheet. Para Google Sheet va a seguir siendo Order Header, Order Details, ¿vale? Entonces, pedidos. Voy a ir a ocupar, pues obviamente, Order ID. Añado a la dimensión. ¿Qué más necesito agregar? Aquí elimino esto y necesito también la fecha en que se hizo el pedido. Necesito saber mi número de cliente. Necesito saber tal vez... Bueno, voy a ir agregando aquí conforme yo vaya ocupándolo. Entonces ya tenemos la fecha, que también tenemos el movement. Ok, aquí está cómo fue pagado ese total y probablemente el user ID para ver quién generó ese pedido. Listo, por el momento está perfecto eso. Entonces voy a añadir otra tabla, aquí donde dice unir otra tabla. Le voy a dar clic aquí y me va a decir contra qué tabla la quieres unir, ¿vale? Pues contra Order Details, porque este es el header de mi pedido, pero este es el que contiene qué artículos se está llevando en ese pedido. Muy bien. Entonces en automático fíjense que me aparece Order ID porque yo en mis dos tablas, tengo esa misma columna, Order ID y Order ID, que es cómo se relacionan. Por eso es que cuando yo le doy aquí en configurar joint, me dice que el campo de unión es Order ID y Order ID. Lo que yo hacía manualmente en el otro video con el buscar V, pues yo aquí lo hago de manera más rápida. Y aquí tenemos varias opciones, el left, es decir, que solo importa que esté en la tabla pedidos, y contra lo que se una con pedidos detalle, ¿vale? Y aquí más adelante voy a ahondar sobre esto, pero por el momento solo necesito en donde se haga intersección, muéstrame esos datos, es decir, mientras haya un header y un detalle, pues únemelas, si no, no me interesa, ¿vale? Entonces por eso le estoy seleccionando inner.
Y aquí está la imagen que solo me va a seleccionar cuando haga la intersección. Esto es un poquito más complejo porque ya son los diagramas de Venn y un poquito más. Yo te dejo ahí en la descripción del video otro video sobre este tema y que probablemente le puedas entender, y otro blog que se me hizo interesante. Voy a darle guardar y para eso aquí lo voy a renombrar como pedido detalle, ¿no? Porque es el detalle. Y en automático les digo que en la dimensión se agregó el order ID, pero yo necesito también el producto, necesito el precio, necesito la cantidad y necesito el amount, ¿vale? Si yo no agrego esto, no se van a agregar en mi Data Studio, entonces es bien importante agregar las dimensiones. ¿Qué más requiero? Añadir otra tabla. Y ahora requiero, fíjense que aquí tengo el Customer ID, pero yo no quiero el código del cliente, sino el nombre del cliente. Por eso es que la voy a unir contra Customers. ¿Ok? Y contra Customer configuro el Join dándole clic aquí y le doy nuevamente Inner. Y fíjense que qué bonito, me lo hace, me lo enlaza. Sabe que el Customer ID de pedidos se va a enlazar con Customer ID Table 3 porque no le he configurado el nombre. Entonces aquí le voy a dar clientes, ¿no? Clientes. Si yo abro nuevamente el Inner, ya me aparece que pedidos contra clientes se va a agregar mediante la relación de un Customer ID. Le voy a dar guardar y de aquí, si yo requiero otro campo, si yo no requiero aquí ver más, le doy clic aquí como para que se colapse y aquí para mostrar más. Y aquí requiero, aparte del Customer ID, requiero el Customer Name. Listo. Voy a ir agregando otra tabla y voy a agregar productos, ¿ok? Voy a renombrarla productos para que tenga una mejor identificación de mis datos. Productos. También díganme si les está gustando. La verdad es que me gusta mucho esto de los datos y seguramente va a ser un exitazo este curso, y más si le entienden y ustedes me regalan un like o un comentario y decir, hey, si nos está gustando, y si no, pues le paramos y continuamos con otros temas que también son de interés para la comunidad. Le voy a dar un Inner y se está conectando por Price. Aquí no está correcto. Se debe conectar por... ¿dónde está? Por producto, ¿verdad? En donde dice producto detalle, por el producto, y aquí por no me está enlazando correctamente. Entonces voy a darle cancelar y aquí voy a eliminar y necesito el product ID y necesito la descripción. Ya que hice esto, nuevamente me voy a configurar el join y me dice el inner, quiero agregarlo, mi producto detalle con producto, y aquí agregarla contra product ID. Arrastro y aquí me está faltando, solamente elimino, y entonces el pedido del detalle tengo un producto y tengo un producto ID, por eso es que lo estoy enlazando, pedido detalle con productos, ¿vale? Le voy a dar guardar y ya configuré mi tabla productos. Necesito una más, necesito la de Financial Movements, que es el método de pago. Voy a eliminar esto y voy a que se vean todos los campos y voy a seleccionar Movement ID y Movement Description para después configurar el join, que va a ser el inner join, ¿vale? Y aquí ya lo enlazó contra pedidos y aquí contra tabla 5 no es Movement Description, aquí es contra Movement ID, ¿ok? Porque yo ahí tuve un errorcito en mi tabla, pero ustedes, por eso es súper indispensable que tengan el mismo nombre para que en esta parte no se les dificulte. Le damos guardar y aquí le vamos a dar pago o método de pago, ¿no? Le voy a dar pago para que en esta manera se una la de pedidos, que es el header, contra pago, y le voy a dar guardar. Y estos son todos los campos que yo voy a estar ocupando, ¿vale? Le voy a dar... Esta está perfecta porque me va a ocultar campos combinados repetidos. Entonces le voy a dar guardar. ¿Sale? Y listo. Ya que se esté guardando, le voy a cerrar. Y aquí, fíjense que si le doy clic aquí, me aparecen todas mis fuentes de datos y aparte estos de datos añadidos. Si yo aquí paso el mouse y le doy editar, yo no quiero que se llame datos combinados. Le doy en el lapicito y le digo el nombre de mis fuente. Le voy a dar ventas detalladas para que así yo identifique que es detalladas, ¿ok? Le voy a dar guardar y entonces ya no va a decir datos combinados,
aquí ya debería decir ventas combinadas y lo vamos a identificar por ese simbolito. Fíjense, este trae la de bullshit y este trae como un iconito que identifica que fue un merge, fue una combinación de datos. Y entonces ya me aparece aquí, fíjense, todos los datos que yo hice en mi combinación. Si quieren editarla, desde aquí le pueden dar y aquí pueden configurar. Si no les aparece esto, que es muy imposible que no les aparezca, en recursos, gestionar combinaciones, y aquí pueden editar prácticamente nuevamente lo que ya les enseñé. Bueno, esta es la parte que yo les digo que está súper cool. Entonces ahora seleccionamos cliente y fíjense que aquí lo está tomando de Data Studio, de la vista que hicimos previamente en el otro video. Entonces vamos a darle clic aquí y ahora yo quiero que lo tome de ventas detalladas, ¿vale? Ahí voy a configurarle. Se cambió el nombre porque obviamente ya cambió la fuente de datos, y aquí también ventas detalladas, y aquí en producto ventas detalladas. Ahora lo que necesitaría yo verificar si se modificó en ventas detalladas. No se modificó, listo. No me di cuenta porque aparecía el campo producto. Entonces voy a darle clic aquí y le voy a dar editar y le voy a poner cliente para que lo tengamos igual como en el primer reporte, que lo hicimos muy cool, y espero que también les haya gustado muchísimo el video. Este es el método de pago. Entonces aquí es método de pago, habíamos colocado método de pago. Y fíjense que aquí me está apareciendo C, T y PP, porque aquí necesitaría colocarle en método de pago, movement description, a ver dónde está, ahí está. No se está viendo. Bueno, ahorita lo vemos. Y en producto voy a darle clic aquí, en descripción le voy a dar el producto. Ok, ahí está apareciendo. Entonces listo, cuando doy producto, ahí sí me está apareciendo el producto, el método de pago. Ahorita veo qué está sucediendo porque voy a ir a Movement Description. Ahí está Movement Description, lo cual sí está correcto. A ver, ¿qué tiene de diferente? Cuando selecciono mi campo, el control de campo, el campo de control es producto. Y aquí es método de pago. Voy a darle Movement Description. Ahí está. Era ese detallito. Entonces ya tengo ahí transfer, pending to pay y cash. Bueno, ya que tengo eso, voy a ir a agregar reporte detallado de ventas. Si está apareciendo este error, clic derecho y le van a agregar al diccionario para que ya no aparezca más en su reporte. Bien, vamos a darle clic en insertar y le vamos a dar tabla, donde está nuestra tablita. Ahí está, se está actualizando, pero algo bien importante, esta tomo como la de Financial Movement, pero no, necesitamos ir a agregar la de ventas detalladas, ¿vale? Esperamos a que se actualice y listo. Si no te está apareciendo a ti, déjamelo en los comentarios y lo solucionamos de la mejor manera, porque fíjense, si yo aquí selecciono en automático ventas detalladas y le doy insertar tabla, no me la inserta. Entonces probablemente elijan otra fuente de datos, por ejemplo esta, la de details, le dan en insertar tabla y no pasa nada. Esto es cuestión de explorar, como les digo. Y aquí está nuestra tabla con nuestros datos. Simplemente digan, pues no es esta, sino es ventas detalladas. Y ahora sí ya me va a ir a mostrar ventas detalladas. Entonces ya tengo ahí ventas detalladas. Voy a ir aquí a ajustar prácticamente todo el tamaño de mi reporte. Ahí está, hasta el footer, para que se vea súper bonito. Bueno, voy a ir a agregar, selecciono mi tabla y no necesito el user ID. Lo que yo ocupo es el order ID, ¿vale? Order ID, aquí también elimino esto. Ahí está mi order ID. Necesito también agregar mi customer name, que prácticamente es como lo veníamos haciendo en el otro reporte. Customer name, necesitamos un order date. ¿Qué más ocupamos? Miren, aquí cambié el formato incluso. Más adelante también les voy a mostrar cómo cambiar el formato desde Data Studio. Vamos a cambiar el Movement Description, o más bien agregar el Movement Description, agregar el producto. ¿Dónde está el producto? Debería estar por
aquí dice description, pero bueno, description, aquí está nuestro producto. También ocupamos colocarle el precio, bien, y colocamos la cantidad, cuánto nos compraron, y un amount, ¿vale? Ya que tenemos todas nuestras columnas, pues el siguiente paso es ajustarla, ¿no? Entonces ya sabemos cómo ajustarlo. Ahí tenemos esa opción que sale para ajustar el tamaño, y pues ya ustedes van a seleccionar el tamaño que más les convenga, ¿no? También algo súper importante es que cuando le dan clic aquí, pues ya saben, para darle presentación, darle ahí los nombres de pedido. Aquí sería el nombre de cliente. Aquí order date sería fecha de nuestro pedido, ¿no? Sería el pago, método de pago. Ok, pago. Aquí sería producto, el precio, y así es cuestión de hacerlo lo más bonito posible para que el usuario final se sienta muy cómodo usando su reporte, ¿vale? Y el total. Ya que tenemos todo esto, veo que aquí también se me está pasando y sería método de pago aquí. Método de pago. Todo esto lo vamos a ir alineando al final. Ahí está, método de pago. ¿Qué podemos hacer más? Si selecciono mi tablita, recuerdo que en estilo estoy manejando un tipo de letra que no recuerdo el nombre, pero si lo veo lo identifico, relay weight, algo así, para el mismo tipo de letra. Ya tengo ahí mis datos. También podría ser aquí esta parte, fíjense, selecciono mi tablita y le voy a dar el sumarizado, mostrar filas de resumen, ¿vale? Y no me está mostrando el resumen porque no tengo ninguna métrica. Entonces voy a arrastrar a métrica el amount para que de esta manera me aparezca el sumarizado, ¿vale? Entonces voy a configurar el precio y el total. No quiero el total aquí, simplemente quiero el amount. Ahí está. Voy a configurar que sea de tipo moneda, que es algo que también ya vimos en el otro video, pero aquí obviamente como cambió el tipo de fuente, pues necesitaríamos configurarlo aquí y nos sirve de repaso. MXN porque es pesos mexicanos. Ahí va a aparecer el símbolo de pesos. Y en precio, donde está nuestro precio, también debería ser moneda. Moneda MXN. ¿Dónde está MXN? Ahí está nuestro precio y nuestro amount. Muy bien. Si yo aquí le doy también amount, vamos a ver qué aparece. Se me estaría repitiendo, porque yo estoy haciendo la métrica de sumarizado. Entonces por eso lo estoy quitando de esta parte. Muy bien, si yo veo aquí, voy más para acá, la cantidad debería ser antes. Por lo regular siempre multiplicas la cantidad por el precio. Entonces solo arrastras así y entonces dices, ok, si me voy a algo que tiene más artículos, por ejemplo, 2 trocitos de habanero que cuestan 55, pues son 110 pesos, ¿vale? Y así es como lo vamos a ir manejando. Vamos a ir a hacer otro que tenga, por ejemplo, fueron 4 piezas por 25, van a ser 100 pesos, ¿vale? Y así nos va a ir calculando. Algo bien importante, vamos a hacer lo de los filtros, vamos a ver del cliente cuánto he vendido, por ejemplo, a ventas de contado en Atzalan. Pues he vendido muy poco y eso es lo que he vendido. Bueno, voy a elegir otro cliente. Yo creo que vamos a elegir ventas tarjetas Puebla, que tengo bastantes datos, que son 49, y quiero saber solo el método de pago, quién me ha pagado. Le voy a dar una vista a ver para que sea más fácil el manejo y manipulación, y le voy a dar solo de tipo cash. ¿Ok? ¿Cuántos me han pagado de tipo cash? Pues 32 pedidos o 32 movimientos. Bueno, pero solo necesito saber el producto, no sé, de selecciono todos y solo quiero ver salsa bola de 250 y salsa Tampico de 250. Entonces ya puedo ver que de ventas Puebla, el método de pago cash y salsa bola de 250 y salsa Tampico de 250 son un total de 715. Y ahí podemos obtener información muy efectiva. Bueno, necesito filtrar. Ahí estoy viendo que solo es todo el 2021. Si yo le doy del 2022, pues no debería aparecer nada.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Y yo se los voy a mostrar en el otro video. No me lo está filtrando aquí. Es algo que yo me encontré cuando le doy clic aquí en datos. Aquí en datos. Solo me está tomando la periodicidad, el filtro de periodicidad, no sé. Bueno, el filtro de periodo me lo está tomando ahí como algo que no me gusta tanto, pero bueno, más adelante les voy a enseñar cómo es que lo solucioné. Por el momento, entonces yo creo que no iría a ese filtro, o lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, ahí ya tenemos las opciones combinadas y el primer video donde les mostré cómo es que se hace pues desde Google Sheet armar nuestra data, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando, pero de momento ya nos están apareciendo pues nuestros filtros y ya podemos manipular todos nuestros reportes conforme pues obviamente la analítica de datos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto he vendido que no es lo práctico, pero también se puede hacer eso. Todo lo que he vendido solo de habaneros. He vendido 13,890 al parecer, ¿no? Y todos estos datos, pues yo los podría exportar. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, ahí lo que hice es un ordenamiento. Le doy clic aquí y lo podría exportar a CSV para Excel o a una hoja de cálculo, ¿vale? Le voy a dar exportar para que vean cómo es que lo va a estar exportando. Y aquí yo ya puedo hacer un análisis más, pero pues está de más, ¿no? Porque si yo lo tengo en Google Data Studio, pues eso es más que suficiente, ¿no? Más adelante yo les voy a enseñar más fórmulas y conforme ustedes les vayan surgiendo dudas, yo ahí estoy en la caja de los comentarios. Un poco complejo, ¿verdad, binario? Pero cuando lo logres va a ser excelente. Lo vas a practicar, hasta el momento donde tú puedas entenderlo. Recuerda que si lo aprendes, lo aplicas y lo replicas, te vas a volver un máster y un pro de esta comunidad y sobre todo de Google Data Studio. Aquí te estoy recomendando otros videos y aquí está el planetita para que no se te olvide suscribirte. Recuerda que yo en Community estoy siempre publicando información para que nos mantengamos siempre con la última actualización de los temas que estoy publicando aquí en Mundo Binario. Cuídate mucho, mi bin favorito.